Hola, yo me llamo Juan Francisco Mena y el día de hoy les voy a presentar la alergia e inmunidad mediadas por IgE. El sistema inmunológico nos protege de patógenos extraños e igualmente es tolerante hacia lo propio del organismo. Sin embargo, hay situaciones en las que se reconocen a sustancias conocidas como alérgenos que provienen del medio ambiente, los cuales no resultan ser normalmente perjudiciales para el organismo. Sin embargo, se da una reacción de hipersensibilidad o alérgica. Algunos ejemplos de estos alérgenos se pueden ver en la imagen del recuadro derecho. Existen cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. La primera es la de tipo 1, que se da por medio de la interacción de alérgenos con IgE. Estos se van a encontrar presentes en diferentes células como los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Esta reacción va a provocar la desgranulación mastocítica que posteriormente va a promover la liberación de mediadores inflamatorios. En la hipersensibilidad de tipo 2 se da por eh, IgG reaccionando con moléculas reactivas químicamente, por lo que van a dar paso a una activación del complemento y a la fagocitosis. En la hipersensibilidad de tipo 3, los anticuerpos IgG reaccionan contra proteínas solubles extrañas y estos van a dar paso a la formación de inmunocomplejos que van a estar depositados en tejidos y posteriormente estos van a fijar al complemento y generar fagocitosis. En la hipersensibilidad de tipo 4, en cambio, los linfocitos TCD4 van a reaccionar con proteínas extrañas o péptidos humanos que han sido modificados químicamente. Se considera que esta respuesta es tardía ya que se da 1 a 3 días después de la exposición al alérgeno, mientras que la de tipo 2 y la de tipo 3 se considera que tienen una respuesta más temprana ya que se dan horas después de la exposición al alérgeno. Como se ha venido mencionando, la IgE es la encargada de defendernos frente a parásitos multicelulares como son los helmintos, junto con la ayuda del linfocito Th2CD4 que reacciona con estos parásitos multicelulares. Es importante conocer que pequeñas cantidades de IgE tienen afinidad con los parásitos, ya que nuestros antígenos humanos son muy parecidos a los de ellos. Por lo tanto, los parásitos van a ser expulsados por un mecanismo de fuerza física, como son los estornudos, el vómito o la diarrea. Posteriormente, se sabe que la IgE puede aparecer en la inmunidad adaptativa temprana e igualmente en la tardía. La IgM se cambia por IgE e IgG. En la etapa temprana podemos observar IgM, IgE e IgG3, mientras que en la etapa tardía se observa IgG1, IgG2 e IgG4. La prevalencia de las alergias es mayor en los países desarrollados debido a la migración de extranjeros de países no desarrollados hacia estos. En los países desarrollados existe una buena sanitación de agua, alimentos e igualmente una buena higiene. Igualmente se utiliza la vacunación y antibióticos. En ciertos casos existe abuso de estos, por lo que el sistema inmune va a estar poco preparado y poco desarrollado en caso de una exposición hacia alérgenos. El receptor FcER1 se va a unir a IgE por medio de su cadena alfa. Igualmente tiene una cadena beta y dos cadenas gamma que inducen una señal intracelular para la secreción de gránulos de histamina y mediadores inflamatorios. En los linfocitos B solo va a haber un tipo de IgE, lo que da una especificidad limitada para un solo antígeno, mientras que los mastocitos tienen muchas moléculas de IgE, las cuales son diferentes y tienen una especificidad diferente. Por otra parte, el receptor FcR2 tiene baja afinidad por el receptor Fc de IgE. Este tiene 3 sitios de unión y solamente su afinidad va a poder aumentar cuando 2 o 3 de estos sitios se encuentran ocupados por el inmunocomplejo. En cuanto al tratamiento para las alergias, se utilizan anticuerpos monoclonales como el omalizumab, el cual es un anti-IgE que se va a unir al IgE, evitando que éste se pueda unir a su receptor de FcR1 en los mastocitos. Esto va a provocar una inhibición o incluso una disminución de las respuestas alérgicas que son causadas por alérgenos. Los mastocitos son células que proveen protección y mantenimiento a los tejidos en los que habitan, como por ejemplo las mucosas, el epitelio, el tejido vascularizado, a excepción del sistema nervioso central. Algo característico es que contienen gránulos inflamatorios, aproximadamente de 50 a 200 cada célula mastocítica. Estos contienen histamina, heparina, factor de necrosis tumoral alfa, sulfato de condroitina, proteasas neutras, etcétera. Y como fue mencionado anteriormente, estas van a ser liberadas cuando el antígeno
se una al IgE FcER1 en la superficie del mastocito. Existen dos tipos de mastocitos, el mastocito mucoso que posee proteasas triptasa y el mastocito conjuntivo o de tejido conjuntivo que posee quimiotriptasa. Los eosinófilos son granulocitos que son ricos en arginina. Estos van a encontrarse en la sangre en bajas cantidades y en altas cantidades en el tejido conectivo del epitelio de las vías respiratorias, digestivas y geniturinarias. Su activación, al igual que los mastocitos, dan paso a la liberación de sustancias tóxicas e inflamatorias, las cuales eliminan microorganismos y parásitos externos. Altas cantidades de estas células pueden resultar tóxicas para el organismo, por lo cual hay un mecanismo de regulación por el cual no se expresa el FV gamma R1, por lo que no se va a unir el IgE y no se va a dar la activación de estas células. Existen patologías como la eosinofilia, en la cual se secreta mucha interleucina 5 y se induce más proliferación de eosinófilos, los cuales causan lesiones en el endocardio y en los nervios. Los basófilos son granulocitos que conforman menos del 1% de los glóbulos blancos, por lo que se encuentran en muy bajas cantidades. Estas tienen una célula madre precursora igual que los eosinófilos, y para que se dé su crecimiento se necesita una secreción de interleucina 3, interleucina 5 y GM-CSF. Algo importante es que el TGFB y la interleucina 3 van a promover la maduración de los basófilos y al mismo tiempo van a suprimir la maduración de los eosinófilos. Estas células son importantes ya que se piensa que estas inician la respuesta TH2 por medio de la secreción de citocinas TH2, interleucina 4 e interleucina 3. Los alérgenos son antígenos proteínicos que se parecen mucho a los antígenos parasitarios. Es importante mencionar que los síntomas se van a dar después de que se produzca IgE y se dé su ensamblaje con los mastocitos. Estos van a provocar una hipersensibilidad de tipo 1, como fue mencionado al inicio de la presentación, y la mayoría de los alérgenos van a ser proteínas solubles que vamos a encontrar en animales y en plantas. Entonces, algunos de los pasos para comprender esta reacción hacia los alérgenos por parte del organismo se van a presentar a continuación. Entonces, estos básicamente son inhalados y son atrapados en las superficies mucosas. Posteriormente, la célula presentadora de antígenos de las mucosas, la APC, activa los linfocitos T vírgenes específicos de antígenos. Estos se van a convertir posteriormente en linfocitos TH2 secretores de interleucina 4. Igualmente se va a dar una activación de los linfocitos B vírgenes que van a cambiar su isotipo de inmunoglobulina a IgE. Posteriormente, el plasmocito, esta célula B se va a convertir en plasmocito secretor de IgE, por lo que la IgE de alérgeno se va a unir al receptor FcER1 y se va a dar la degranulación mastocítica que fue explicada anteriormente. Es importante mencionar que las alergias van a tener una predisposición ambiental, al igual que una predisposición genética, y el principal alérgeno responsable de las alergias es la cisteína proteasa de la D. Heteronicimus. Las reacciones alérgicas mediadas por IgE constan de dos fases. Primero se da una fase temprana y posteriormente se da una fase tardía. Entonces, por una parte, las personas que son sensibles a estos alérgenos van a ser los que presenten estas reacciones alérgicas instantáneamente después de la reacción inflamatoria. Entonces, lo que va a pasar es que se van a generar ronchas y eritemas, y esto se le considera como la reacción inmediata, y esta dura aproximadamente unos 30 minutos. Posteriormente se da la reacción tardía, y esta va a generar una tumefacción más generalizada, y esto se da por la liberación de los leucotrienos, quimiosinas y citocinas que fueron secretadas por los mastocitos. Las reacciones alérgicas que son mediadas por IgE varían de acuerdo al sitio de activación de los mastocitos. Aquí podemos observar tres ejemplos, como por ejemplo en el tubo digestivo, que va a incrementar las secreciones de líquido e igualmente el peristaltismo, por lo que se va a expulsar mayor contenido del tubo digestivo, como es la diarrea y el vómito. En el caso de las vías respiratorias, lo que va a pasar es que va a aumentar la secreción de moco, por lo que va a disminuir el diámetro de las vías respiratorias y las personas van a acudir a la expectoración, a la tos y a los estornudos. En cuanto a los vasos sanguíneos, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la permeabilidad y un mayor riego sanguíneo, por lo que el plasma va a tender a salir y dar paso a la formación de edemas. En cuanto a la anafilaxia sistémica, esta va a ser causada por alérgenos que pueden llegar al torrente sanguíneo, por lo que van a activar
los mastocitos en todo el cuerpo, es decir, que se da una activación generalizada. Esto va a generar, como fue mencionado anteriormente, una permeabilidad de los vasos e igualmente una constricción del músculo liso. Por lo tanto, cuando existe una alta permeabilidad de los vasos, se va a dar un choque o shock anafiláctico por exceso de salida de líquido de la sangre desde los vasos sanguíneos que van a dar paso a la formación de edemas. Esta anafilaxia sistémica puede ser causada por picadura de avispas, abejas y otros insectos que son venenosos. La rinitis es una enfermedad que es causada por la inhalación de alérgenos por medio de la vía nasal. Este va a provocar estornudos y secreción nasal. Esta se da básicamente por activación de los mastocitos bajo el epitelio nasal. Entonces lo que va a pasar es que se van a liberar histamina y otros mediadores que van a provocar aumento de la permeabilidad de los capilares e igualmente que el epitelio nasal produzca una mayor cantidad de moco. Entonces se van a reclutar eosinófilos debido al aumento de la permeabilidad y estos van a activarse y van a secretar sustancias inflamatorias. Cabe mencionar que esta enfermedad puede extenderse hacia los oídos, garganta o incluso hasta la conjuntiva y producir una conjuntivitis alérgica. El asma es una enfermedad que padecen 300 millones de personas alrededor del mundo. Esta causa problemas respiratorios como son las sibilancias o la disnea. ¿Cómo se da esto? Básicamente los alérgenos van a activar a los mastocitos submucosos de las vías respiratorias, por lo que estos van a liberar sus mediadores inflamatorios que van a generar constricción bronquial, igualmente van a generar un aumento en la secreción de moco y un aumento en la permeabilidad de los vasos, por lo que se va a reclutar a eosinófilos y linfocitos TH2 que los eosinófilos van a liberar sus productos inflamatorios y los linfocitos TH2 van a liberar citocinas, por lo que van a hacer que la enfermedad se vuelva de tipo crónica. Esta enfermedad es importante conocer que se debe a factores genéticos tanto como ambientales. Ya. Estas son reacciones alérgicas que se dan a nivel de la piel. Por una parte, la urticaria se da por la liberación de histamina, la cual genera tumefacciones puriginosas elevadas. En el angioedema va a suceder algo muy parecido, sin embargo, la activación de los mastocitos se va a dar en el tejido subcutáneo, lo que va a generar tumefacciones parecidas a la urticaria, pero van a ser más difusas. El eczema, o también conocido como la dermatitis atópica, es una respuesta inflamatoria que causa un exantema crónico y puriginoso con erupciones cutáneas, las cuales van a estar asociadas a la secreción de líquido. Las alergias alimentarias se dan por producción de IgE contra proteínas digeridas de alimentos. Entonces, las personas que están sensibilizadas hacia una proteína específica van a tener alergias alimentarias con cualquier alimento que tenga esta proteína específica. Entonces, ¿cómo se da? Primero se da una activación de los mastocitos en la mucosa intestinal. Estos van a liberar histamina y posteriormente se va a aumentar la permeabilidad de los vasos, lo que va a hacer que el plasma se mueva hacia la luz intestinal. Y por otra parte, en cuanto al músculo liso, va a generar contracciones de este y va a producir dolor y posteriormente se puede dar vómitos o diarreas. Estos mastocitos, debido al aumento de la permeabilidad, pueden viajar a través de la sangre y generar alergias en otras regiones del cuerpo, como son las alergias en la piel que fueron mencionadas anteriormente. En cuanto a los tratamientos y prevención de las alergias, se utilizan tres estrategias. La primera de ellas es cambiar el entorno y el comportamiento del paciente. Esto quiere decir básicamente alejarse o no tener contacto por alérgenos, ya sea por medio del cambio de inmobiliario dentro de las casas, igualmente teniendo afuera las mascotas, etcétera. En la segunda estrategia es algo más farmacológico, en la cual se administran medicamentos para reducir el impacto cuando el paciente tiene contacto con algún alérgeno. Entonces, uno de estos es el uso de anti-IgE monoclonal, que se explicó al inicio de la presentación. Igualmente el uso de antihistamínicos para que no se puedan unir la histamina liberada por los mastocitos a los receptores de los vasos y no se genere esa permeabilidad. Finalmente se pueden utilizar también agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos, los cuales van a promover la broncodilatación y van a generar en las personas que tienen asma una mejor respiración. En cuanto a la tercera estrategia, esta consiste en una desensibilización, la cual consiste en reducir la producción de IgE para que la respuesta de los anticuerpos se dé con la IgM. Esto se da por administración de alérgenos en bajas dosis y paulatinamente se van aumentando estas dosis hasta que el paciente pueda generar una resistencia frente a este alérgeno.